Bienvenidos al episodio número 19 de la primera temporada del podcast Investigación Clínica Global. Estoy seguro que muchos se han preguntado cuando revisan las diferentes revistas médicas por qué siempre la mayor parte de los resultados de los ensayos clínicos siempre son positivos y dan una imagen optimista de lo que la investigación clínica puede dar en beneficio de los pacientes. Muchos también nos hemos preguntado por qué casi nunca encontramos resultados negativos de algún ensayo clínico publicado o encontramos la publicación de un ensayo clínico de un resultado secundario que ha salido positivo, pero sin embargo el desenlace primario medido y colocado dentro de la introducción del paper no fue mencionado en la conclusión. Por otro lado, también nos hemos visto siempre con la duda de conocer, ojo, probablemente los que hacen investigación clínica lo tienen muy claro, pero muchos de la población médica no lo tienen, sobre el resultado comparativo de estudios de no inferioridad con estudios de superioridad, muchas veces comunicados en la revista médica como igualdad. Y este tema es muy importante porque en estos momentos, con el nuevo cambio del equipo de liderazgo de la FDA, nos hemos encontrado que la discusión acerca de los resultados de los estudios de vacuna, la evidencia científica de los tratamientos de sarampión y además con el argumento de que la FDA en este momento es muy pro-corporativo, nos lleva a una reflexión. ¿Qué tanta ha colaborado la falta de transparencia de los patrocinadores, de las agencias regulatorias en este aspecto para que se ponga en controversia algunos resultados que han sido anteriormente aceptados? Yo podría contarles el caso, ¿recuerdan ustedes el año 2009 con la epidemia del H1N1, que felizmente no tuvo el impacto global que tuvo el COVID hace 5 años? Se utilizó un medicamento y los gobiernos compraron un medicamento llamado oseltamivir, que era el Tamiflu. Este medicamento estaba comercializado con el desenlace importante de reducir los síntomas, reducir las complicaciones y reducir la transmisión de la gripe. Luego de que esta epidemia pasó y a raíz de toda la compra que se hizo de estos medicamentos, se comenzó a solicitar al laboratorio de investigación que produce esta molécula y que descubrió y estudió esta molécula, información alrededor de la eficacia y seguridad. Y durante mucho tiempo no se pudo tener acceso a esta. ¿Esto qué significa? Porque finalmente lo liberaron, ¿eh? Ojo. Esto significa que el impacto que se tuvo en ese momento, y este ejemplo es un ejemplo de varios, ¿ok? El impacto que se tuvo en la credibilidad le hace daño muchas veces a la actividad llamada investigación clínica. Porque, a ver, cuando se liberó la colaboración Cochrane, estuvo involucrada en este análisis también, se encontró que la eficacia y la seguridad era mucho más débil en el caso de oseltamivir comparado con el placebo de lo que se había mencionado. Y esto generó una controversia, en el sentido de que los gobiernos habían ya comprado gran cantidad de este medicamento que no fueron utilizados finalmente, pero la pregunta fue, pero si hubiéramos tenido la información completa, hubiéramos podido tomar otro tipo de decisiones. Esto es muy importante. Cuando hablamos de cuestionamiento, yo creo que es importante conversar lo que significa la falta de transparencia cuando uno hace investigación clínica. Y es algo que los que trabajamos en este campo encontramos día a día con diferentes actores, desde las agencias regulatorias hasta los médicos que no participan en un proyecto de investigación, pero que podrían, por ejemplo, transferir pacientes para que participen en un ensayo clínico de cualquier característica. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros transparencia que genera confianza basada en la credibilidad de esta actividad? Es muy importante tener en cuenta este aspecto porque en cada actividad que nosotros realizamos alrededor de un proyecto de investigación, esa palabra siempre está presente. Y transparencia es simplemente la divulgación y la accesibilidad pública de toda la información relevante sobre el diseño, la conducción, los resultados
y la gobernanza de cualquier ensayo clínico hecho en seres humanos, por supuesto, destinado a evaluar la eficacia y seguridad de una nueva molécula, un nuevo dispositivo o cualquier otro equipamiento que pudiera ser beneficioso para el tratamiento de las personas. Entonces, como cualquier actividad en la vida, hay que ser transparente para generar esta confianza. Pero investigación clínica lo es o es más importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero ser transparente, yo no tengo ningún problema en registrar prospectivamente en las diversas plataformas de ensayos clínicos, tanto como el Registro Europeo de Ensayos Clínicos o el Clinical Trials Group de Estados Unidos, el ensayo clínico que se va a realizar. Por otro lado, totalmente transparente es publicar el protocolo tal como está diseñado. Además, cómo se va a realizar la metodología del proyecto y además luego el acceso a los resultados. De tal manera que nosotros podamos conocer este tema, saber además los mecanismos regulatorios y éticos que protegen a los pacientes que participan en los ensayos clínicos y sobre todo una comunicación clara con estos participantes en el proyecto. ¿Por qué es importante la transferencia? Ya les he dado un ejemplo importante con respecto a esta corriente de opinión que es la anticiencia o los antivacunas, que hablan sobre la falta de transparencia e información oculta, pero esta transparencia va mucho más allá, porque me permite aumentar o fortalecer la protección de los participantes en el ensayo clínico, es decir, que estén completamente informados del proyecto, que conozcan los riesgos, los beneficios y además que permitan al paciente tomar decisiones informadas sin ningún tipo de presión. Por otro lado, si yo soy transparente o el laboratorio patrocinador de un ensayo clínico es transparente, el rigor científico es visto a la luz. Entonces, se asegura para todos los involucrados en esa actividad que se siguen de manera rigurosa el método científico y estos resultados van a ser reproducibles, minimizando los sesgos y aumentando en consecuencia la validez de los resultados. Por otro lado, si yo tengo una base de datos que me revela los ensayos clínicos, bueno, si yo soy investigador y voy a buscar en la base de datos hacer un proyecto similar, si ya lo están haciendo, ¿para qué lo voy a hacer? Por otro lado, si yo encuentro solo resultados positivos, recuerden ustedes que de los resultados negativos también puedo sacar nuevas hipótesis y plantear nuevas investigaciones. Eso es fundamental. ¿Para qué voy a evitar conocer los malos resultados si en base a eso voy a evitar cometer errores? Y finalmente la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, si yo soy transparente en este aspecto, voy a tener sin ningún problema la supervisión de los organismos reguladores regionales, locales o globales para que generen confianza. Porque, me aperturo a la supervisión, esto es una señal para los gobiernos, para los sistemas de salud y para los mismos pacientes que van a tener toda la seguridad que ese ensayo clínico realizado con esa molécula va a producir un efecto importante en ellos y en la salud pública en general. Pero cuando hablamos de transparencia estamos hablando de resultados. Y los resultados, como les dije, no pueden limitarse solamente a lo positivo, ¿no es cierto? O sea, me salió bien el ensayo o conseguí el desenlace primario y con eso estoy bien. No. Creo que una parte importante de esta transparencia en ensayos clínicos es conocer cuál es la utilidad de tener los resultados abiertos para todos. No solamente para el patrocinador del ensayo clínico. Estamos hablando de un avance del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, la publicación completa y oportuna de los resultados, positivos y negativos, permite que la comunidad científica pueda identificar patrones, realizar metaanálisis y avanzar en el desarrollo de nuevos canales de investigación que van a favorecer el desarrollo de la ciencia. Eso fundamentalmente es, creo, uno de los más importantes. La otra es la toma de decisiones informadas. Imaginemos que somos médicos, utilizamos la estrategia de medicina basada en evidencias, el juicio clínico, la opinión del paciente y la mejor evidencia. Si solo comunico los resultados positivos,
Si restrinjo la comunicación de resultados positivos, los médicos que tratan pacientes van a tener la mejor evidencia para tomar decisiones. Probablemente la respuesta es no. Así que este es un punto clave también para la práctica clínica. Une la investigación con la práctica clínica. Es importantísimo tomar en cuenta esto, porque no quisiéramos que siguiéramos con el modo de trabajo médico de que solamente la experiencia cuenta al momento de tomar una decisión. Recuerden, no es solamente mover al paciente, sino también si yo quiero decidir, como se hizo una compra global de este medicamento que implica un impacto en los presupuestos de salud, definitivamente desearía tener la mejor evidencia para la asignación de recursos de mejor manera para los pacientes. El otro punto importante es que si yo no conozco totalmente la información acerca de los resultados de un ensayo clínico, probablemente voy a aumentar los riesgos de efectos adversos de los pacientes que toman el medicamento. Y el perfil de seguridad es muy importante cuidarlo en estas intervenciones. Así que sirve para identificar los riesgos que pudieran estar presentes en este grupo de pacientes. Además, el hecho que yo publique todo me va a evitar el sesgo de publicación. Entonces, si vemos solamente resultados positivos, me va a llevar a tener una visión muy estrecha, distorsionada de la eficacia y de la seguridad de un medicamento. Y eso es finalmente lo que uno debe evitar cuando quiera tomar una decisión bien científica y basada en la evidencia. Así que cuando conversemos sobre la transparencia y veamos para qué es útil, no olvidemos mencionar que los beneficiados es, en primer lugar, los pacientes, en segundo lugar, los médicos que toman decisiones a nivel de la práctica clínica y en tercer lugar, los gobiernos o los sistemas de salud que basado en evidencia científica sólida me va a permitir que puedan asignar adecuadamente los recursos para la compra de ese medicamento. Ahora bien, en un ecosistema de investigación clínica, como ocurre a nivel global y en Latinoamérica, existen las agencias regulatorias que son justamente las encargadas de ver este tema. En el lado de la agencia europea, que comparando las actividades que hace con respecto a la FDA, me parece que está mucho más adelantada en este tema, tenemos la política 0070 sobre la publicación de datos clínicos. Esta política exige la publicación proactiva de datos clínicos presentados por las empresas o laboratorios de investigación para, sobre todo, respaldar las solicitudes de autorización. Autorización, por supuesto, para comercializar estos medicamentos nuevos, ¿no? Entonces, esto incluye informes clínicos, protocolo de estudio, planes de análisis estadístico, y el objetivo es mejorar la comprensión pública de los datos que respaldan las decisiones regulatorias, de tal manera que voy a tener totalmente la seguridad que este medicamento que estoy prescribiendo a mi paciente, y el paciente también, va a tener la seguridad de que el organismo regulador hizo una evaluación completa de los resultados del medicamento. Por otro lado, la EMA ha implementado el Sistema de Información de Ensayos Clínicos, ¿no? El CTIS, que implementa una plataforma centralizada donde se registran todos los ensayos clínicos, y los patrocinadores de ensayos clínicos deben incluir toda la información sobre el medicamento, sobre la eficacia y la seguridad de estas moléculas. Es muy importante, sobre todo porque ahora que hay si se quiere, una autoridad que engloba totalmente los ensayos clínicos a nivel europeo, esta iniciativa es sumamente importante, porque además de registrarlos, también lo publican. La publicación del informe público de evaluación es un documento muy importante porque permite a la opinión pública, a los médicos, a las agencias regulatorias de cada país, tener una información detallada sobre cómo se evaluó el medicamento, incluyendo toda la información que el patrocinador del ensayo clínico ha enviado a la agencia regulatoria. Y estos datos clínicos van a permitir
a los pacientes tomar en mayor o menor medida una decisión informada en caso que desearan participar en un ensayo clínico. Esto, por otro lado, tiene que ver también con la importancia del acceso a documentos que la EMA podría dar en caso que sean solicitados por alguno de los actores del ecosistema. La EMA también hace la publicación de las agendas de discusión de estos expertos alrededor de un proyecto de investigación y los resultados de estas evaluaciones o comités de evaluación. Y esto es sumamente importante porque genera lo que estábamos hablando al principio: confiabilidad por la transparencia de data que ellos están produciendo. Por otro lado, también, y esto es importante porque hemos visto muchas veces los artículos científicos y lo que ocurre con el registro en la última o penúltima hoja de los ensayos clínicos sobre los conflictos de interés. Esto, como hemos visto, guías de manejo de algunas enfermedades que tienen un conflicto de interés tan grande como el tamaño de hojas del artículo. De tal manera que, teniendo en cuenta el conflicto de interés de los autores del ensayo clínico, podríamos garantizar la transparencia y la imparcialidad en las decisiones de este tipo, tanto del equipo que hizo el proyecto como del equipo que evaluó los resultados de este ensayo clínico. Por el lado de la FDA, también es parecido la conducta que se sigue con respecto a la transparencia. En mi opinión, es un poco menor. Creo que podría ser optimizado, pero sin embargo, todos conocemos la página del Clinical Trials Gov, donde, siendo una iniciativa del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la FDA, se exige que ciertos ensayos clínicos presenten información sobre los resultados. Pero ojo, ustedes cuando revisen la página del clinicaltrials.gov van a encontrar que hay un disclaimer del Instituto Nacional de Salud donde dice que ellos no se responsabilizan de la información que se haya incluido dentro del protocolo. Lo importante sería que esto sea una responsabilidad compartida. Siendo una base de datos pública, lo que nosotros queremos es justamente tener la seguridad de que la responsabilidad de este proyecto también es compartida por la autoridad regulatoria, habiéndose asegurado que la documentación es la más exacta posible. Además, podemos encontrar en la FDA resúmenes de base de datos que incluyen las revisiones de datos clínicos realizados por los científicos de la agencia reguladora. Además, la FDA también difunde, usted puede entrar a la página web de la FDA, difunde la lista o la base de datos de eventos adversos de determinados medicamentos o de determinados ensayos clínicos, que tiene ciertas restricciones, pero sin embargo podría ser accesible si nosotros queremos ser mucho más eficientes en nuestra búsqueda. Esto denota sobre todo transparencia. La conducta ahora de cualquier agencia regulatoria es la búsqueda de la transparencia. Pero ¿quiénes tienen que colaborar con este objetivo de la transparencia? El investigador principal del proyecto, los investigadores en los estudios multicéntricos que deben producir una data de calidad confiable y adecuadamente trazable para poder comprobar los resultados, los grupos de evaluadores de la agencia que nos permitan estar seguros, luego de una evaluación concienzuda, que esa data es la correcta, sobre todo con toda la información que se ha presentado, de tal manera que el paciente, cuando sea invitado a participar en un estudio, tenga la necesidad de tener una información precisa sobre ese medicamento que va a ser utilizado en un ensayo clínico al cual él ha sido invitado, que tenga toda la seguridad del caso que va a tener un riesgo disminuido de tener algún efecto adverso no previsto o conseguir en mayor o menor medida la eficacia que se está buscando en el proyecto. Ahora, para terminar, ¿cómo afecta entonces esta falta de transparencia en ensayos clínicos? Porque quiero poner un ejemplo, cuando uno busca pacientes para un proyecto de investigación y contacta a otros colegas, ¿no es cierto? Muchos de los colegas nos dicen, como creo que lo mencionaron en anteriores podcasts, no, mis pacientes no van a ir a hacer conejillo de indias de nadie, ¿no es cierto?
Increíble que eso un médico lo diga. Pero basa esta respuesta en la falta de transparencia, evidentemente, de esto, además de la falta de conocimiento de lo que significa investigación clínica, pero además suma, viniendo de un médico, sobre todo si un médico le dice a su paciente, no, no vaya porque no se sabe, no es seguro, no es eficaz, no se sabe, un florecimiento de un jardín donde crece la anticiencia y los grupos antivacunas están de moda en este momento con respecto al sarampión. Y entonces, y volvamos al inicio, entonces, la falta de transparencia genera desconfianza. No, los grupos dicen, es algo que no quieren que sepamos. Bueno, porque seguramente están manipulando los datos. ¿Vieron la importancia de ser transparente? Alimenta las teorías de conspiración. O sea, es cierto eso, que cuando uno habla con un conspiranoico, entre comillas, está hablando de una persona que al no tener una información accesible, entre comillas, oculta, una información no comprensible, probablemente va a llenar esa falta o esos vacíos de información con información venida de fuentes no confiables, aumentando la desconfianza en las instituciones de salud, en la investigación clínica y finalmente esto en otros grupos de pacientes. Y ahí viene el tema, porque cuando uno no tiene la suficiente evidencia científica, ¿cómo vamos a contrarrestar esta opinión de anticiencia o antivacunas si no hemos, como expertos, revisado toda la evidencia? Entonces, este es un punto clave porque, ojo, ni siquiera la FDA está exenta de esto, ¿no? Como ustedes van a poder revisar en estos días en las diferentes publicaciones que existen alrededor del tema, el nuevo equipo de liderazgo de las agencias de salud de Estados Unidos tienen un tema de identificar estos vacíos por la forma como piensan y tratar de encontrar cuál es la razón por la cual ellos sienten la falta de credibilidad y transparencia o que la agencia regulatoria se ha vuelto muy pro-industria. Y eso en una agencia regulatoria es terrible porque socava la credibilidad en sus decisiones. Entonces, otro punto importante con esto es que si yo no tengo transparencia, voy a permitir que los diferentes actores de este ecosistema puedan, y sobre todo los detractores de la ciencia, puedan escoger una u otra información favorable para sus intereses. Y eso también se ocasiona porque no hemos sido transparentes al publicar los resultados. Y finalmente, con respecto a los pacientes, la falta de transparencia no aborda los requerimientos legítimos de estos pacientes que participan en un ensayo clínico o que van a recibir un tratamiento y que ponen en duda los resultados que el médico le dice o que el mismo sistema de salud le entrega. Así que hay que tener muy en cuenta este punto cuando hablemos de transparencia en ensayos clínicos. ¿Cuál es la conclusión de este capítulo número 19 del podcast? Yo creo que la transparencia en los ensayos clínicos es fundamental para garantizar la credibilidad en la investigación clínica y la confianza del público. Fundamental. Y en esto tiene responsabilidad tanto los patrocinadores de ensayos clínicos como la agencia regulatoria. Ese es el punto 1. Lo otro es que es necesario para fortalecer la transparencia la divulgación completa de todos los ensayos clínicos, tanto los positivos como los negativos, porque eso va a permitir para todo el resto de los que no participamos en el proyecto ver exactamente cuál es el grado de eficacia y de seguridad de ese nuevo medicamento, dispositivo o estrategia que se puede estar dando para el tratamiento de una enfermedad. Ejemplos de esto hemos tenido bastante en este campo de la investigación clínica, ¿no? ¿Cierto? En el COVID recuerdan la ivermectina, recuerdan en el caso del H1N1 el Tamiflu, son ejemplos claros de lo que la falta de evidencia y la falta de transparencia hace crecer en el tema de la anticiencia y la falta de credibilidad en instituciones regulatorias y en las instituciones de salud. Felizmente, la FDA y la EMA están actuando para propiciar que proactivamente la industria farmacéutica pueda colaborar
enviando la información completa. La transparencia promueve la accesibilidad. La accesibilidad promueve la confianza. Y eso de toda la información que alrededor de los ensayos clínicos pueden tener los diferentes componentes de este ecosistema. Muchas gracias por acompañarme en este episodio del podcast Investigación Clínica Global. Los invito a compartir este episodio a todos sus colegas, a todas las personas que estén interesadas en este campo y los vemos próximamente para un nuevo episodio en Investigación.